Kenenkate Mexica Shino Panoltican. De nuevo es un placer que estén con nosotros en este encuentro, en esta charla, en su podcast Art Mexica. Es un placer para nosotros encontrarnos de nuevo aquí con un invitado especial que nos va a hablar sobre mitología fantástica, legados históricos y acontecimientos modernos, todo junto con nosotros, Magnus Topilsi. Bienvenido, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, gracias. Es un Muy contento de placer. estar aquí en el programa. Gracias por venir, Sí, gracias por acercarnos, que fue una coincidencia que de las que ya les hablaremos más adelante cómo fue, pero es un placer para nosotros que estés aquí y que nos dediques este tiempo para hablar de un proyecto que sin duda es necesario hablar. Así que háblanos un poco cómo estás, un poco háblale a la gente quién eres, cómo es que desarrollas este proyecto del que vamos a hablar a profundidad más adelante. así es. Bueno, mi seudónimo es Magnus Topilzin, mi nombre es Miguel Campos. Magnus por Alejandro el Magno y Topilzin por el caudillo tolteca, que sería el equivalente a Alejandro Magno de acá de Ah, Mesoamérica, ¿no? maravilloso. Seacatl Topilzin, adorador de Quetzalcóatl. Sí. Entonces es una mezcla entre los dos, una integración entre los dos, porque Ajá. considero que a final de cuentas tanto la cultura clásica como la cultura prehispánica, por excelencia los mexicas y el náhuatl, pues son nuestras culturas madre, ¿no? Que nos Así es. permean y que nos siguen permeando hasta el día de hoy. Así La es. mejor forma de integrarlo fue con este seudónimo, Magnus Topilzin. Ajá, Además, nuestro no se principio. olvida, me acuerdo muy bien cuando te encontré. Les cuento un poco, a Magnus lo encontré aquí en Coyoacán, donde tienen su casa. Nos encontramos en un jardín donde se presentan varias actividades culturales como pintura y ahí estaba él. Así es. Fue Jardín del un Arte. jardín del arte, Jardín Allende. Allende, es cierto. Y fue un placer encontrarle porque repletos de cultura en esta alcaldía, la verdad es que sí es una alcaldía llena de cultura, de pronto encontrarse con proyectos que están fomentando la cultura mexicana es un placer. Así que háblanos un poco, ¿cómo es que desarrollas esta idea creativa Ujú. de crear narrativa hablando desde nuestra cultura, pero dirigida a otro tipo de público, dado Ah, el concepto, ¿no? así es, dirigido a un público estándar. Nosotros Exacto. creamos literatura de masas, no para la élite cultural, ¿no? Para los intelectuales, no. Es para las masas. Para poner a leer al de a pie, digamos, ¿no? Por Sí. decir algo. Bueno, por llamarlo de alguna forma. Bien, ¿cómo surge esto? Yo en la carrera de letras hispánicas tuve un año de literatura prehispánica. Ah, maravilla. Y en ese año de literatura prehispánica, un maestro muy heterodoxo, muy poco convencional, de hecho, Ujú. fue el que me despertó el interés, sobre todo cuando nos llevó al Museo Nacional de Antropología. Y con lo que nos platicaba de Quetzalcóatl y todo esto, me di cuenta del potencial narrativo que tiene lo prehispánico, pero que hasta el día de hoy no ha sido al 100% explotado, ¿no? Para juntarlo con elementos que lo lleven a un nivel como el de las producciones que más impacto han tenido a nivel internacional, ¿no? Claro. Como Marvel, como El Señor de los Anillos, Harry Potter, o sea, tenemos todo ese potencial para, con el enfoque correcto, lograr ese impacto también nosotros. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo empecé a leer por el Código Da Vinci a los 16 años y medio, y ahí me di cuenta que los datos que usaba Dan Brown servían para resolver problemas. Yo me quedé fascinado con ese estilo y dije, yo tengo que crear algo, no sabía ni qué, en el cual, en una historia en la cual la información no esté ahí nada más para exhibirse que sabes, sino para que le ayude al lector a ir resolviendo también los O sea, de enigmas. una manera más accesible, Sí, digamos. Es decir, sí, porque a veces cuando nos acercamos a este tipo de información, sobre todo histórica, la lejanía para muchos es significativa, ¿no? Es decir, sí, no nos encontramos o no empatizamos inmediatamente con el concepto por muchas razones. Y para llegar ahí a lo mejor tienes que seguir leyendo y seguir esforzándote desde otro lugar, ¿no? Pero tener de manera accesible, de manera más cercana al cotidiano, facilita la información. exacto. Digamos que es como la medicina, echarle azúcar a la medicina, ¿no? La medicina sería el conocimiento. Entonces, sí, si tú te lees un libro de historia de arqueología, Ujú. bueno, hasta para mí es retador leer un libro de arqueología. Claro, Difícilmente para un público estandarizado se va a estar sacando un libro de eso, ¿no? Epiclásico, posclásico, claro, no les dice nada. claro. Entonces tienes que estos elementos infundirles la vida que merecen mediante una historia de acción, aventuras, batallas épicas, intriga, romance, ritos sangrientos, cabezas volando por doquier, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. El moro, como las películas espectaculares norteamericanas, darle esa espectacularidad a estos recursos. Esto Sí, tiene además el agregado cultural. Obviamente está mucho mejor escrito que una gringadera, ¿no? Por supuesto. Pero se deja, siempre tiene esa emoción, ese suspenso, ¿no? Incluso claro. tiene terror gore, o sea, de todo. Wow. Ajá. Porque además estamos súper, o sea, en México, y es inevitable negar que estamos influenciados, pues sí, por todo lo que nos llega de Estados Unidos, no solo en términos alimenticios, que tuvimos un podcast en el que hablábamos justamente de eso, sino también en términos de consulta, ¿no? De consulta de información, de productos televisivos, en fin, estamos bombardeados todo el Sí, tiempo así por es. este tipo
de, como tú dices, de de la información. occidentalización, Exacto, ¿no? A final de cuentas somos exacto. occidentales, por eso los llamo dioses, digo, no sabemos cómo los llamaban nuestros ancestros, si los concebían como energías, como deidades, etcétera. Pero para términos occidentales, según León Portilla, son dioses, ¿no? Exacto. Por eso los llamamos así. Y estamos Hablamos español, bombardeados. etcétera, ¿no? Ah, por Estamos. cierto, esto que hablas de que estamos bombardeados de Estados Unidos, bueno, ahorita ya está teniendo un rebote. Ahorita más bien la cultura latina ya está permeando allá de sobremanera. Y eso es algo muy bueno para nosotros los mexicanos. Ya se están transculturando Sí, hacia nosotros. Y eso está interesante. pues eso no puede ser sino positivo, porque también a nosotros como editorial nos va a abrir más mercado. Hablando de editorial. Así es. Es decir, tú eres fundador, director, autor principal de la editorial Sí. Sexto Sol. Así es. Sexto Háblanos Sol. un poco sobre esta editorial, cómo se desarrolla. Es una editorial independiente. Perdón, ¿me ibas a preguntar algo Sí, más? no, Sí. dime cómo se Es una desarrolla. editorial independiente. El nombre de Sexto Sol es porque desde nuestra convicción ya se transcurre hacia una nueva era. Acaba la era del hombre Macehualtl y empieza la era de los dioses. Del resurgimiento del pasado y el resurgimiento de los dioses. Por eso le pusimos Sexto Sol. Me encanta. Ajá. ¿En este proyecto estás solo tú o lo integran más personas? Lo integramos mi hermano, socio inversionista, socio ideador también, y Eloy Padilla es el ilustrador. Esos somos los tres de cabecera. O sea, de momento tienes que ir con de los libros que imprimen, ¿no? Claro. Pero a ese lo contratas cada que hay que imprimir, o sea, no lo tienes de pantalla. Claro. Y ahorita ya pudimos incluso prescindir de las diseñadoras gráficas. Ya yo me estoy aventando todo el rollo de maquetación, información de los libros, con un programa que se llama InDesign. Y pues uno le va aprendiendo inevitablemente. Y como editorial uno tiene que dominar esos procesos. Totalmente. Me puedo considerar como un hombre editorial, porque hago todo, ¿no? O sea, es relaciones públicas, promover, o sea, yo soy el vendedor, sí, escribir, me consta. editar, pero la verdad, bajo mi convicción, nadie va a promover mejor tu obra que tú mismo. ¿Quién le va a poner más interés a promover tu obra que tú mismo? Y además pasa en todos los ámbitos. Creo que si tú te muestras como una persona que produce y que además consume este tipo de productos, de creaciones, de narrativas, entonces qué mejor que tú para decir esto vale la pena. Es decir, eres tu mejor comprador y tu mejor vendedor. Así es, así es. Oye, construir una editorial independiente en este país, ¿a qué retos te enfrentas al hacerlo? Bueno, primero al analfabetismo cultural. O sea, el problema no es que no sepas, el problema es que no te interesa. El mayor problema ha sido el desinterés de la mayoría de los niños mexicanos. Estoy hablando de un 95% de la población a los que, por mi experiencia, diga lo que diga el INEGI y todo esto, o sea, yo por mi experiencia, 5 de cada persona se detienen, 5 de cada 100 personas se detienen a ojear el libro. Que justo le comentaba a Magnus que estuve leyendo en la investigación un poco sobre la cantidad de mexicanos que leen libros, ¿no? 4 de cada 10, pero tú me estás dando otros datos, ¿no? Exageradísima. Ahora, yo mi estadística es de 2.5 libros al año del mexicano. 2.5. Ahora bien, ahí están promediando a los que leen más con los que no vuelven a tocar un libro. Y además también la pregunta. No es que todos lean 2.5. Exacto. Y la pregunta clave es, además de vuelven a tocar el libro, vuelven a leer, vuelven a consumir productos de lectura, la pregunta es, ¿qué tipo de libros están leyendo? También. Que eso es clave. ¿Qué tipo de literatura? Exacto. Sí. Entonces, ese es el mayor reto para mí. No hay problema. Afortunadamente, todavía hay un público rescatable y vamos iniciando nuevos en la lectura. Hasta ahorita hemos iniciado, yo creo, estimo a unas 400 personas en el hábito de la lectura, así como a mí me iniciaron en el hábito de la lectura con Dan Brown, ¿no? A ver. Yo hasta los 16 años y medio ya me puse a leer así ya de por gusto. Y una pregunta, por ejemplo, tú como un lector que tienes el hábito de leer, ¿esto lo tuviste siempre? Bueno, en la secundaria, en la prepa, por iniciativa propia, no. Eso sí, yo era el único al que le dejaban, cuando le dejaban leer un libro, era el único que sí lo acababa. De hecho, me encargaban las tareas para no tener que leer los libros y yo sí me tenía que chutar todo. Entonces, yo creo que sí, ya desde ahí empezaba mi inclinación. También hacer trabajos para varias personas, tareas, me hacía ya empezar a escribir en varios estilos para que los maestros no se dieran cuenta, ¿no? Al final yo creo que sí se dieron cuenta, pero bueno, pasen de la vista, bueno, ya. No pasaba nada. Pero el punto fue ese, ¿no? Y ahí se veía el incipiente escritor, el incipiente lector. Yo era el que, ya después a los 16 años que empiezo a leer, soy un late bloomer, no empecé desde los 5 años, así como Borges. La mayoría de escritores, ¿no? Que sus abuelitos ya tenían bibliotecas, ¿no? Yo no, yo empecé tarde, pero eso sí, cuando empecé, ¡pum! Con todo me lancé para ponerme al nivel, ¿no? Con todo mi entrega, con todo mi arrojo. Me quedaba en la prepa, en el recreo me quedaba leyendo en mi salón. Entre clases. Entonces, sí. O a veces de la clase de literatura me decía el maestro, ¿me deja salirme a leer?
Y pues él Ujú. sabía que sí le echaba y me daba chance, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el, digamos, el gancho o el éxito o lo que a ti realmente te conectó con la lectura a nivel personal? A nivel personal, Alejandro el Magno. O sea, ese Ujú. fue el que vi las proezas que había llevado. O sea, primero Dan Brown, ya de ahí me fui a la cultura clásica y de ahí a Alejandro el Magno, porque él promueve la helenización, que es la mezcla, o sea, la integración cultural Oriente-Occidente, por las ambiciones que tenía y demás, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me cautivó. Y bueno, ya de ahí me fui a leer otras cosas, llegué a la literatura mexicana, leí Gabriel Claro. Jennings, leí Sangre Azteca, me encantó. Ya más adelante, años más tarde leería el libro de Azteca, que me fascinó todavía más. Pero sí, sí, sí fue haciendo la O sea, cadenita. fue gradual. Creo que también Sí, fue gradual. está muy bien oír esta historia, porque de pronto uno pensaría que para ser un gran lector o poder tener acceso al hábito de la lectura, se necesita justo empezar desde chiquito, Sí, no. tener biblioteca en casa. Y bueno, creo que a muchos se nos olvida que tenemos bibliotecas públicas, ¿no? De No, y que ya hay pronto, libros electrónicos. y hay, así la información Muchísimas es bibliotecas vastísima. Yo enteras. porque amo las bibliotecas y de Exacto. pronto este espacio definido que te permite sentarte frente a un libro, para mí Es un privilegio. Es maravilloso. un privilegio, Y, ¿no? y sí y no, porque te digo que son públicas. Entonces es un privilegio poder darse el tiempo, pero además está Exacto. ahí. De pronto creo que hemos perdido de vista también, no sé si es positivo o negativo, pero por las redes sociales, la cantidad de información que recibimos constantemente, que de pronto olvidamos que hay otros espacios Exacto. públicos, gratuitos, que nos permiten acercarnos a la información sin tener que estar enfrente de las pantallas. Así es, así Y, es. y yo creo que es positivo y negativo la información a través de redes sociales, pero me parece importante recordar que lo tangible, es decir, Un libro. el libro, Nada es tan real sigue como el vivo. libro físico. Yo Sí, prefiero los claro. libros, o Sí, sea, eso de que iba a colapsar el mercado del papel cuando entró el electrónico. No, al final acabó siendo el 10% de la gente lee en electrónico. El 90% de los que leen siguen prefiriendo leer. a ver, y cuéntame, Ujú. hablando de eso, que es muy interesante, ¿cómo te acercas tú a la gente? ¿Cómo recibe la gente? Yo sé que tienes un público cautivo, que somos los que pasamos justo como yo te encontré, y vemos y dices, ¿qué es esta maravilla? Ajá, ajá. Pero más allá de eso, ¿cómo te recibe la gente? ¿Cómo conectas con ellos no venderles, para acercarles, no solo venderles, acercarles a esta información? Bueno, pues sí, mi estrategia es como un vendedor de piso, Sí, pero en sí. lugar de ofrecer tarjetas de crédito, yo me acerco, bueno, va pasando la gente y le digo, ¿gusta hojear este libro? Saga con dioses prehispánicos, novela gráfica, bueno, hay quienes ni me pelan, o sea, generalmente los que tienen playera de fútbol no me pelan, ¿eh? Entonces, No, no es razón por nada la cual contra ustedes. aborrezco, No es no nada aborrezco, contra ustedes, pero ya pero se sí, dijo. sí, ¿no? Pero bueno, ya de esos luego hasta me burlo, porque sé que no se van a detener. ¿No? Pero generalmente la gente se detiene, ya Claro. ojean el libro, no con afán de venderse, me dicen a veces, no traigo dinero, ojealo. ¿Vale? Lo que me enoja es que ni siquiera lo ojen, ¿no? No, o sea, que no traiga dinero no pasa nada, después lo pueden adquirir. El chiste es que conozcan el trabajo, entonces se los ofrezco, lo empiezan a ojear, les voy Sí. explicando la trama, que voy a aprovechar para explicar en este momento, Sí, sí, a ver, háblanos un ¿sale? poco de la trama y de cuál libro estamos Entonces hagan de hablando. cuenta que ahorita estoy en el stand, A ver, ¿vale? así, una prueba. Buen día, les puedo mostrar estos libros. Ya, sí aceptan. Es una saga con dioses prehispánicos que resurgen en la modernidad. Una historia de acción, aventuras, batallas épicas, intriga, romance, ritos sangrientos, suspenso, destrucción masiva. Para hacer mucho más emocionante su viaje a través de los míticos recintos milenarios Uy, Tenochtitlan, Teotihuacán, Cholula, donde se yergue el majestuoso cerro esculpido a mano, la mítica Tolán, ciudades mayas, Mitla, Monte Albán, ciudades olmecas, para que en conjunto con los jóvenes del Calmecac moderno, que son los que aparecen en la portada del tomo 1 Premoniciones, puedan unirse a esta gran aventura de resolver enigmas, juntar reliquias que les permitirán despertar a deidades propicias y enfrentarse contra los amos de las cenizas, en una batalla espectacular que culminará en el Mictlán, el cual se va a fusionar con el Xibalbá de los mayas para escenificar el encuentro decisivo entre más de 50 dioses prehispánicos y otras criaturas míticas, como Zipacli, el lagarto primordial del que surgió la tierra, Tepeyolotl, jaguar de los terremotos, guerreros de piedra, gigantes de arcilla, zombies prehispánicos, pues no puede haber una buena historia sin zombies, ustedes no me dejarán mentir. Los mismos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, se erguirán como titanes de 20 kilómetros de altura para unirse a la batalla decisiva del Mictlán Xibalbá, a través de los 9 volúmenes que abarcará la saga completa de wow. Teotelco, la llegada de los dioses. Dedicados, autografiados por un servidor y les incluye un póster de regalo. Uh-huh. Actualmente nuestros libros desde el Jardín Allende ya se han ido a más de 10 países diferentes. Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Finlandia, Alemania. Obviamente se van en español, ¿no? Es alguien, un mexicano Claro. que vive allá o un alemán que habla español.
Ya más adelante, ya el siguiente año, ya lanzamos las primeras versiones en inglés, el 1 y el 2. Y así ya gradualmente vamos a ir metiendo en los demás idiomas. Y ya más adelante, cuando ya esté girando muy bien todo esto, nos podremos dar el lujo de publicarlos también ya versión muy selecta en lenguas autóctonas, Uy, en otomí, en náhuatl, porque si nos lo han pedido. El problema es que si yo ahorita lanzo un tiraje de 2000 copias en otomí, pues si en español no lo leen, va a estar mucho más retador, ¿no? claro. Entonces ya necesitamos estar mucho más afianzados, pero sí, desde luego que también está contemplado, Ay, wow, ¿no? estoy sorprendida porque esta venta, fíjate que a mí no me tocó porque yo llegué a Sergio, le pregunté y dije, oye, quiero hacerte una entrevista un día. Pero está impresionante porque creo que hay algo, hay un diferenciador evidente y a lo mejor en términos históricos puede haber personas que estén muy, pues, afianzadas a lo que es, ¿no? Y de pronto tú le das un giro, Sí, mezclas, haces una fusión ahí muy interesante. ¿Has recibido comentarios negativos sí, por respecto a supuesto. eso? Sí, sí, sí. Ya, pero bueno, piensan que son los primeros que se acercan a atacarme por ahí, ¿no? Yo ya con 5 años de difusión ya estoy preparado para, Y cuéntame qué te ¿no? dicen, ¿no? Pues Cuéntame mira, un por poco. ejemplo, a veces me dicen, ¿por qué dioses se ponen bien locos? Digo, bueno, pues somos occidentales, ¿no? Y de ahí no lo sacas. No digo, entonces por favor no me esté reclamando eso en español, porque usted supuestamente es muy purista, ¿no? O que de momento no les guste que le ponga ficción. Ya les explico, bueno, es que entrar en el terreno de la mitología, de por sí cuando tú cruzas esa línea, cuando te empapas de la mitología, ya estás incursionando en la ficción. Mm. Las mitologías surgen a partir de la historia que el hombre crea para explicarse qué hace aquí y hacia dónde va. Y de ahí Y es empieza una todo. reinterpretación. Sí, 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 sí. Otra cuestión, hay muchas lagunas del pasado. Hay un arqueólogo que lleva 40, 50 años investigando sobre Teotihuacán. Cada que hace un descubrimiento, y lo dice en sus programas, por ejemplo, Linda Manzanilla, ¿no? Mm, Se abren más dudas, se abren más dudas. Entonces, claro. ahí hay lagunas que nunca vamos a saber, nunca vamos a conocer. Y aquel que asevera que sí sabía cómo eran, no hace sino exhibir su ignorancia. Porque ni siquiera los expertos, eso te da una certeza justamente bueno, su humildad de decir, no sé, yo no sé. Y Cada vez sé menos, ¿no? está Entonces, muy interesante eso, porque de pronto creo que vamos con bandera de saberlo todo. Y mientras más investigamos, de pronto creemos que sabemos todo y que es la única verdad. Y a mí me gusta que reconozca, además es ficción, ¿no? claro. Es evidente, no hay nada que discutir respecto a eso. Tú estás recibiendo una inspiración y que además yo aplaudo porque podríamos recibir inspiración de otros países, de otras culturas y hablar y hacer lo mismo, corrígeme, si es anime, cómic, Es una novela gráfica, novela más gráfica. novela que gráfica. Ah, Generalmente está mal entendida la novela gráfica, no sé si solo en México o en general, ajá, porque una novela gráfica está concebida casi como un cómic. Para sí, nosotros no. Para nosotros una novela gráfica tiene que tener toda una historia sí, y claro, las ilustraciones son mero complemento. Entonces ya. sí, es una novela gráfica. Me gusta. Y Uh -huh. eso justamente de pronto estamos reconociendo que hay otro lenguaje digital, de ilustración, ¿no? Que nos está narrando otro tipo de historia. Y creo que vale la pena reconocer que, que se podría hacer con otras historias, con otra cultura, y sin embargo tú estás decidiendo hacerlo con Con la las cultura mexicanas, claro. mexicana. De hecho, es un contrapeso cultural. Justo al bombardeo de cómic, de Marvel, del anime, ¿no? De los niñitos chiquitos ya traen su sudadera del Capitán América, su gorrita de Pikachu. Entonces, justamente es un contrapeso cultural tal como lo hizo Japón. Okay. Japón hizo toda una campaña de culturización, Sí. ¿sí? Y que lo logró muy bien con Dragon Ball, con los supercampeones, con Ujú. Naruto. ¿Cuánta gente no se va a aprender japonés tan solo para poder ver Naruto en Es Japón? verdad. Ah, bueno, pues esa es la misma intención que estamos logrando con esto. Pues yo lo aplaudo. Uh Lo -huh. aplaudo porque además sé que estás luchando contra corriente de muchas maneras, no solo Sí, sistemáticamente, sino, o sea, las condiciones materiales, los hábitos de lectura, el tipo de público al que te diriges. Y hablando de eso, sí, es sé muy que, desafiante, muy exacto, es desafiante. una lucha Por todos diaria. lados, así es. O sea, yo sí siento que salgo al combate cada que salgo a la guerra, ¿no? Cada que voy a un evento. Y Wow. así llego, ¿eh? Porque estar parado, estar hablando, si llegas Sí requiere tronadísimo, otra ¿no? energía. Y Así hablando es. de eso, veo que no solo te preocupas por llegar a la gente que a lo mejor ya es adulta y está acostumbrada a leer, estás preocupado por llegar a las infancias y Sí, sí, adolescencias. sí, yo creo que es lo más importante. ¿Cómo haces Que tú desde para llegar? niñitos hacerles ese hábito de la lectura. Actualmente nos promovemos en las primarias. Ahí Ajá. me enfrento a otro reto, porque muchas de las primarias ya están monopolizadas. A ver, Tienen háblame de eso. sistema AMPO, tienen sistema 1 de Santillana, entonces ya, simple y sencillamente Ya. no te abren las puertas. Pero bueno, todavía hay algunas en las que sí te dejan, ahí voy y doy mi presentación y a veces, bueno, cuando estaba en la pandemia era virtual y ahorita los estados, que ya voy a tocar puertas también va a ser virtual, pero aquí en la ciudad pues voy en presencial, les pongo videos que ya los pasaremos también, videos que con efectos especiales que yo mismo edito
Y esto permite, pum, cautivas al niño, porque trae música, traen los colores y demás. Claro. Entonces, lo visual es como me acerco yo a todo el público en general, pero a los niños los vuelve locos. Pósters, que ya pasaremos también video de Sí, eso, los vi. están Son grandotes, no los hermosos. traje, ya que venían en el coche, me acordé, No, pero los los van a debí ver, haber los van a traído, ver. pero los van a ver. Y pues eso los vuelve locos, porque además toman en cuenta que el niñito pues, está como así, así. Entonces el póster pues, lo ve gigantesco, ¿no? Lo ve como un mural. Y además les das autógrafo y todo. Sí, 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 sí. Les doy autor, libro autografiado y demás. Van con sus papás, ya los papás se acercan al stand, les explico todo de nuevo y se llevan uno o sus dos libros autografiados con póster de regalo. Oye, ¿y los papás qué te dicen? Bueno, pues, me felicitan por... O sea, lo reciben bien, no Sí, hay. sí, sí, sí. Por la temática no es algo que se ve mal vender. Estás promoviendo la mexicanidad. Claro, Es algo que ablanda. sí. No te ves aborazado, pues, cuando estás vendiendo. No, no, no. Al contrario, justo la llamada de atención es el desinterés del mexicano y por ahí los puedes agarrar, ¿no? Hay a quienes sí Padrísimo. les puse y pum, se regresan, lo Y ojean y ya te compran. ¿quiénes son las personas que más te consumen? ¿Quiénes son las O sea, las que personas? más compran tus Híjole, libros. O sea, que tú puedes hacer más o menos una estadística y digas, yo estoy consciente que las personas que más se preocupan por acercarse a mi producto, a mis libros, pues de son. todo, ¿eh? Todo. A ver, así tantito mayormente los hombres entre 30 y 40 años, por las chicas que ponemos, yo creo. Ajá, así bien voluptuosas, ¿no? Pero, sí, pues el que no enseña no vende, ¿no? Pero, híjole, todos, hasta gente mayor, 60 años, nietos, 10 años, tanto de posibilidades como de estratos más humildes, o sea, de todo. Sí, es que te digo, Sí, nosotros escribimos para las masas. Entonces está pensado para llamarle la atención a diferentes públicos, ¿no? Por entiendo. eso integra tantos elementos. Por ejemplo, al adulto pues, le llega, si tú ves a un señor de 60 años o a una señora de 50 años, a ella no le vas a llegar por la espectacularidad, a ella le llegas por la parte cultural, ¿no? Mitos, leyendas, zonas arqueológicas, murales, símbolos, es lo que a esa persona le engancha. A todos los grupos está dirigido Sí, sí, a sí. cualquier individuo con cualquier. Sí, con suficiente determinación para poder comprar un libro Me a encanta. esa persona. ¿Por qué? Porque el problema no es, o sea, pueden poner el pretexto que en México no hay recursos para darse esos lujos. La verdad es que ahí en el Jardín Allende veo pasar a mucha gente de todos los estratos con las manos desbordantes de lagos, de moquipapas, o sea, con eso se compra un libro. Uf. Más bien es la falta del hábito, de la Oye, cultura. Tiempo para leer, nunca va a haber. El tiempo para leer, igual que para hacer ejercicio, te lo tienes que hacer. Punto. ay, qué gran mensaje. Ujú. Qué Sí, gran sí, sí, mensaje. no, el Y tiempo no hay. yo me metí a su página, Ajá. ¿no? Y entonces estaba viendo un poco cómo es que funcionan. Me gustó mucho cómo lo tienen todo organizado. Ahí voy una muy buena difusión, muy buena estructura. Y veía que hablaban sobre no intermediarios. Sí, Esto, para la gente que no lo sepa, ¿cuál es el beneficio para la gente, para bueno, el desde público? luego, un intermediario, ¿qué sería? ¿No? Por ejemplo, una editorial, Ujú. que al autor le da el 5% de regalías, ¿no? Bueno, es un insulto para nosotros, ¿no? Intermediario principal no es la editorial, es la librería. La librería se lleva del 40 al 50% del costo del libro. Entonces, por eso nosotros decidimos abatir todo eso y beneficiar al cliente. Entonces, si este libro cuesta 400 pesos en una librería, Ujú. bueno, eliminamos ese intermediario y se lo damos en 250 al público, o bien en 180 el de niños, o 2 por 300, y todavía nos damos el lujo de darles un póster con valor de 30 pesos, Por ¿no? favor, repite los costos. Claro que sí. Uno Que 180 infantil, 2 por 300 y el de grandes, uno 250 o 2 por 470. Entonces, nos permite abatir costos. Aún así hay gente a la que me dice, oye, está muy caro. Híjole, están bueno, a color, están cocidos, tienen la portada sulfatada, si se le cae líquido, ¿no? sí, estoy Está viendo el material. cocido para que no se desprendan las hojas. En fin, está muy bien trabajado, ¿no? Veo buen material y además, la Sí, verdad, sí, a sí. los que acostumbramos a comprar libros, créanme que está barato. O sea, no es Exacto. tanto, Para los conocedores, no, no es exacto. posible. Yo Sí, lloro cuando voy a las librerías, de pronto digo, ay, ¿por qué llegamos a tanto? Es muy exacto. difícil encontrar libros económicos y duele porque justo el objetivo de un libro es brindar información y que Sí, justo no sea accesible. Es dolorosísimo porque habla de un problema también estructural. Hace rato, sí, por mientras supuesto. afuera de cámaras hablábamos sobre por qué no es conveniente acercar la información al pueblo. Sí, por supuesto. ¿Por qué las cuotas cuestan, por ejemplo, una feria de libro de Coyoacán que acaba de pasar, 10,000 pesos el stand? Para un independiente como yo, ¿eh? Ya no quiero imaginar cuánto les cobran a las editoriales grandes. Ahí hay una barrera que yo la veo bastante deliberada. Ahí yo veo plan con maña. Si tú encareces, si tú obstaculizas la promoción cultural, Ujú, desincentivas a que ujú. alguien se quiera dedicar a eso.
le pones barreras y de tal suerte que eso fomenta, eso desincentiva la difusión cultural. O sea, en otras palabras, desincentiva que la gente lea. Uf, Pues como sistema, pues ¿por qué querrías que el pueblo se preparara, fuera más crítico? Porque si se vuelve efectivamente. más crítico, también exige más. Entonces es preferible mantenerlos en el corral. Y una de las maneras de mantener a la gente en el corral es eso, obstaculizar a nosotros que nos dedicamos a producir la cultura, el llegar a la gente, con esos impedimentos que te he comentado, como el costo, ¿no? O como cuánto le pagan a un autor, ¿no? El 5%, pues ¿quién se va a querer dedicar a eso? Tanto así que cuando yo entré a la carrera, mis Ujú. maestros me dijeron, aquí no les vamos a enseñar a escribir. Y eso es cierto. Nadie te puede enseñar a escribir. Yo en ese momento dije, A eso ¿a qué vine. chingados vine, no? Entonces, sí. Dos me dijeron, el maestro de prehispánicas justamente fue el que nos dijo lo que sigue. Eh, Dijo, literal, ¿se puede decir una palabra de sonante? ¿Podemos, producción? Sí podemos, sí Bueno, me podemos. dijo, nos recibió con un caluroso, la carrera es una mierda. Y tenía razón. Ya que salí de la escuela, ya que salí de la carrera, tanto, yo salí tan harto de la carrera que me puse a vender crepas un año. O sea, Ah, así abrumado, ¿no? Dije, me equivoqué de carrera, ¿no? Bueno, efectivamente, ahí no te van a enseñar a escribir, va, está bien, pero lo que sí me sigue doliendo que nos decían los maestros era, de la literatura en México no se puede vivir, ¿no? Bueno, pues aquí estoy yo viviendo en la literatura, ¿no? O sea, escritor no te puedes dedicar, ¿no? Cuando uno llega a esa carrera con esa aspiración. Y sí, efectivamente, dadas las condiciones normales, 5% de porcentaje de un libro, pues sí, difícilmente puedes vivir de eso, ¿no? ¿Qué ah, hicimos nosotros? Nos salimos del sistema, ¿no? Al principio sí estábamos en ferias, íbamos hasta Teotihuacán, a todos lados a difundir, ahí andábamos como gitanos. Pero poco a poco fuimos depurando. Ahorita ya estamos en el Jardín Allende todos los fines de semana de 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y anótenlo. domingos, ajá, frente al mercado de Coyoacán, a 3 calles de donde se encuentran la parroquia de Sí, San Juan la Bautista principal. y los Coyotes, ¿no? La principal. Todos los fines de semana ya estamos ahí. Esto nos permite seguir yéndonos por otro lado, que no es el sistema. Y yo creo que en general un artista tiende Sí, esa tendencia, ¿no? sí. Antisistema. Entonces, muy orgullosamente ahorita digo que sí estamos logrando llegar al público de otra manera, como ninguna otra editorial lo está haciendo. Y entonces tú crees que el éxito o tu éxito y el éxito de tu equipo se debe a justo salirse de las líneas a las que Sí, nos han encaminado. sí, porque el problema de Ujú, que te publiquen un libro, por un sí, lado es que tú no lo vas a editar, te lo editan. Y le cortan, o sea, ellos determinan qué le dejan y qué no. Y al final queda algo que no necesariamente es del agrado del autor. Son las ujú, condiciones para vender ese producto, ¿no? Al ujú, final no está poniendo, no siempre, a veces sí, no siempre está poniendo lo que él quiere en un libro. Entonces uno es mucho más libre. ujú. ¿Cuál es el desafío? Por supuesto, los recursos. Ahí empezó el desafío. Ahorita hemos invertido, o sea, pudimos ya habernos comprado un BMW, un Audi con eso, ¿no? Oye, pero ¿y tu primera Pero, inversión? ¿eh? ¿Y tu primera inversión? Si podrías, o sea, haciendo un recuento yendo hacia atrás, Ajá. ¿cuál fue tu primera inversión? ¿Cuánto dijiste, voy a invertir esto? O sea, tu primer libro, ¿cuánto fue? Pues el primer tiraje fueron casi 200,000 pesos. Oh, El primer tiraje. Este ya es nueva edición, ¿eh? Este ya es nueva edición porque ya se acabó. Entonces el segundo fue como de 150. Ya los de niños un poco más baratos, ¿no? 100. Aún así sí es una cantidad fuerte. pues sí. Pero, pues antes de eso fue la creación. O sea, fue pagar las ilustraciones, ir a las zonas, el tiempo para sentarse a escribir, pues no estás produciendo, ¿no? Entonces esto también hay que sacarlo de otro lado, ¿no? Ya después de que cerré las crepas, se quedó un bazar allá donde vivía en Coyoacán, Copilco. Entonces cada año me ponía en el bazar y de ahí sacaba suficiente sustento para 6 meses, ¿no? Es decir, tú haces lo que la mayoría de los mexicanos, trabajas en otras cosas para poder pagar lo que realmente es tu pasión, Lo o hacía, ya puedes vivir de no lo tu hacía, pasión lo hacía. O sea, eso antes. fue al principio. Ahorita sí estoy de lleno editorial. Ya, Ya es creación, edición, promoción, relaciones públicas, todo. Sí, ya, tiempo completo. Y eso es muy bueno, porque ya estoy avanzando a pasos agigantados claro. hacia nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es mi sueño? No es llegar al mundo entero, creo que eso cualquiera con 5 gramos de voluntad y cerebro puede lograrlo. Mi verdadero sueño es ganarle a Rowling, que hasta ahorita es la bestseller más vendida en todo el mundo, con más de 500 millones de copias en todo el mundo. Creo firmemente que lo mexicano tiene suficiente riqueza narrativa para sobreponerse al mago de la británica. Wow. Confío ciegamente en ello y la mayoría de gente, por lo menos la mayoría de gente que lo ha comprado, comparte esa convicción. Oye, repiten, te vuelven a recomendar, porque también en tu página dices personas que lo recomiendan, los comentarios positivos. Hay muchos comentarios positivos. Ajá, Justo eso, la gente lo vuelve a buscarte
¿Cómo ha sido ese Sí, 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 acercarte? sí, sí. Ahorita, por ejemplo, ya están clamando por el tomo 3, que ya va a salir el despertar de Quetzalcóatl, que ya va a salir a la luz en unos meses en la feria de Zócalo 2023. Ya Wow. estamos en cuenta regresiva con las ilustraciones, ya estamos en cuenta regresiva con el material para lanzarlo. Y por lo menos unas 500 personas ya lo estarán esperando para ese momento. Me encanta. De verdad que Entonces, felicito tu camino, felicito tu sí. determinación y sobre todo, yo sí quiero que le digas a la gente cuál ha sido tu... Ah, bueno, háblanos un poco, antes No, de que sigue, yo sigue, vaya a sigue, decir sigue. el mensaje Ahorita final. al final lo Sí, digo. sí, Sí, sí. dilo, ahorita yo te Pero, digo ¿cuál eso. ha sido tu enseñanza, la enseñanza que te ha dado emprender este proyecto creativo, Ujú. pero desde nuestra historia? Desde nuestra historia, otra vez, Es repítemelo. decir, ¿qué enseñanza te deja emprender este proyecto hablando de nuestra historia? Es decir, abordando estos temas y recuperando, más bien no quiero decir recuperando, sino mostrando nuestra historia al resto del mundo. ¿Cuál ha sido la verdadera enseñanza? La verdadera enseñanza es que atando los cabos correctos, mezclando los cabos correctos, puedes hacer de la historia algo muy atractivo. Ya, Yo creo que a veces la culpa de que no se lean no siempre es del público. Creo que puede a veces ser de los escritores. Porque a ya, veces claro. escriben con un afán para literatura de altura, ¿no? Que me entienda mi circulito, mi gremio de intelecto. Yo creo que si logras tocar las fibras correctas del público en general, puedes hacer de la historia un excelente producto para comercial. La cultura también como un producto más. ¿Qué mensaje con Ujú. respecto a esta enseñanza, qué mensaje le podrías dar a la gente para que prefiera este tipo de libros, este tipo de lecturas, de narrativas, de historias? Y un poco, no digo que olvidemos lo otro porque somos parte de ello, Claro. sino empezar a orientar también nuestro interés a este tipo de lectura. ¿Qué mensaje les darías? Yo creo que, ¿por qué leer Teotelco y... No, sí, ¿por qué leer Teotelco? ¿Por qué Bueno, leer? Ah, sorry, uno, sorry. porque es una fusión entre lo ancestral, lo moderno, la historia, la arqueología con la ficción, ¿no? Entonces eso la vuelve sui generis, eso la vuelve única, ¿no? Cuando llegan al stand, Sí, así me han dicho, me queda es que claro. esto es, lo ojean, es que esto es único, es wow, es excepcional. ¿Por qué? Pues, no, no porque seas un Einstein de la literatura, no, no, simple y sencillamente porque se logró la convergencia correcta de los elementos para hacerlo lo suficientemente llamativo y que no se quede en el entretenimiento. Deleitar y aprender, ¿no? Uf, Deleitar y aprender, ese es nuestro objetivo y yo creo que eso es lo que ha hecho tan único a Teoterco. Una historia, me atrevo a decir, no sé si, o sea, yo sí me atrevo a decir que está bien escrita. Una historia bien escrita. Recuerden que si haces un videojuego, si haces un cómic, un anime, porque ya salió por ahí un anime de lo prehispánico, el problema es que no tenía un guión. El ya. guión, el escrito, el manuscrito es la columna vertebral de cualquier producción, porque es lo que te va a decir dónde empieza, dónde termina, cuánto va a requerir de acá, de allá, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal, antes que las ilustraciones incluso, que también se les pone mucho, mucho Sí. auge, sí, algunas tardan hasta un mes en salir, más de un mes, requieren más de un mes de trabajo, Uf, pero antes que las ilustraciones está escribir bien la historia. Obviamente al principio tomó uno Premoniciones primera edición y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, entonces antes nos quedó así, pero bueno, ya con el tiempo fuimos mejorando todo, ya fuimos teniendo más noción hacia dónde era y ya por claro. ejemplo salió esta nueva edición, tomo uno Premoniciones 1.02 recargado. Aquí sí ya tenemos más claro cómo debíamos escribir una historia, Maravilloso. qué Entonces, elementos lo que incluir. vamos a ver es la evolución de un proceso creativo Sí, también y así afianzar y conectar con la historia y a través de un viaje pues visual que son las ilustraciones y yo lo veo muy completo. Yo, sí, yo, yo exacto. creo que sin duda han estudiado muy bien su producto, muy bien sus libros y en consecuencia el resultado es que la gente diga esto es distinto. Uh Ahora, -huh. para que no se me olvide, traes por aquí otro libro Ah, que veo sí, distinto. El Pastor de las Nubes. A Este ver. lo escribió e ilustró mi hermano, socio en la Ah, editorial Sexto Sol, y de hecho ya va a salir una nueva versión ya a color, igual. Aquí pues, no tenía idea de lo que estaba haciendo, ay, ahora pero ya la va igual a es tener. Sí, bellísimo. está bonito, pero el otro va a quedar mucho mejor, ¿no? Entonces la idea Oh, aquí es que Nino
Se va con su papalote, se vuela y va a dar con el viejo Talayos. Es una especie de mago Merlín que le revela los secretos ocultos detrás de los cielos, cómo se inventó la mermelada, cómo fueron plantadas las fresas por primera vez en la tierra y la compleja maquinaria que opera detrás de las nubes. Hasta que entre pláticas de familia, Nino le entra nostalgia por regresar a casa y le pide al viejo Talayos que lo ayude a reconstruir su papalote para poder arrojarse a los cielos antes de que llegue la gran tormenta del oeste. De lo contrario, tendrá que esperar hasta 13 años para poder volver a intentarlo. Y esta experiencia marca tal grado a Nino que cuando crece se convierte en un piloto de naves interplanetarias. Ah, Es una historia que nos enseña cómo héroe no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que a pesar del miedo sigue avanzando. Y que no hay que ir ni muy rápido ni muy lento, sino siempre a tiempo. Eso también lo wow, promovemos qué en El gran Jardín Allende. mensaje. Es como El Principito, es un cuento gráfico. Así Me como esta es encanta. novela gráfica, pues este es un cuento gráfico. Y entonces podría decir que su proyecto también es familiar, Sí, sí, sin sí, sí. duda. Sí, 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 sí. Qué belleza. Entonces, eso nos gustó bastante, ¿no? De chiquitos, mi hermano y yo nos peleábamos mucho. Y si yo no me hubiera ido a tiempo, como me fui de la casa a la universidad, habríamos acabado muy mal. Y ahora colaboran. Entonces, eso nos permitió suficiente distancia y ya hace 5 años nos volvimos a encontrar ya para el negocio. Él se iba a hacer una maestría a Columbia, al final se iba a ir a endeudar como nunca antes y había ahorrado ya un poco, ¿no? Al final no se fue, no se dieron las cosas. En aquel entonces yo no creía en los dioses, no creía en nada, pero seguramente los dioses determinaron que no, que no iba a ir a Columbia y ya de ahí se quedó a invertir. Y así fue como arrancó este proyecto. Y arrancaron. Sí, Pues de verdad que aplaudo eso, también aplaudo que sea un negocio familiar, sí, porque eso habla también de algo que de pronto hemos olvidado, pensamos mucho en invertir con otros colaboradores y por otro lado, y hablan así es. mucho de la parte negativa de colaborar en comunidad familiar, Exacto. y pues es un caso de éxito, porque quiere decir que sí se puede Sí, y sí se que puede. mientras los objetivos, las metas y la determinación sean claras, puedes Así llegar es. a Y lograr lo que mientras quieres, más intereses en común pones sobre la por mesa, supuesto. cuidas más esa relación. A mí no me conviene ponerme a pelear con mi hermano porque hay muchos intereses en común. Entonces eso Totalmente. puede ayudar a mejorar Mejora la bastante una relación. relación familiar, los intereses sobre la mesa. ¿No? Y lo que sí quisiera yo Sí, agregar, que total. me ha enseñado mucho este negocio aquí en este país, es que si puedes vender un libro, puedes vender lo que sea. O sea, Uf, no hay pretextos, de verdad, que no hay trabajo. Puedes vender un libro, puedes vender lo que sea. Entonces, consiste en la determinación de la persona para salirse a luchar. Con totalmente. suficiente perseverancia lo hemos logrado. Estamos a punto de llegar a las 4,000 copias vendidas. Este mes lo vamos a lograr. Uf, Con una prospección de crecer cada año al doble, al doble, al doble. y sí, Entonces, sí, se sí, han sí, mantenido, y aparte, pero no se ha solo se mantenido. mantienen, mejoran, Avanzamos, avanzamos, avanzan con así sus es. ventas. Y no descuidamos la parte digital, ¿no? Edición de videos, las redes, es fundamental ahorita. Ya no puedes no saber de A eso. ver, vamos ahí, ya para que la gente se quede ya con toda la información que acabas de compartir, Ujú. no solo con eso, sino dónde te vamos a encontrar, cómo podemos adquirir Teotelco, Teotelco. además de la tienda en línea, cuéntanos Claro. redes, contacto, todo. Claro que sí. Website, sextosoldigital.com. Ujú. Ahí viene todo explicado lo que les acabo de decir, en qué consiste el proyecto y demás, la visión, etcétera, todo viene ahí. Y Instagram, Sexto Sol Digital, TikTok, Sexto Sol Digital, Facebook, @teotelco. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Bueno, nuestro punto de venta fijo es el Jardín Allende, todos los fines de semana de 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos. Esto es Perfecto. frente al mercado de Coyoacán, lo repito, ya lo había dicho, pero lo repito, frente al mercado de Coyoacán, a 3 calles de la parroquia de San Juan Bautista y de Los Coyotes. Ay, Magnus, ha sido un placer. Siento Sí, que se me fue volando el tiempo y que sí, nos faltó mucho para poder saber más, para poder aprender más, porque además me queda claro que sentarme contigo a platicar es aprender. así Así que, es. así como platico contigo, supongo que tus libros platicarán conmigo y me enseñarán. Así Claro que que sí, así es. Y ahorita ya me estoy empapando de los videodocumentales todas las tardes, eso. de arqueólogos, de visitas al Museo de Antropología, el Foco, programas de estos, porque sí, ya los había visto y hay nuevos, pero hay que refrescar la información. Se olvida, bien rápido se olvidan las cosas. Y Entonces es muy claro, importante estarla refrescando y eso ahorita lo estoy usando porque estoy escribiendo, ¿no? Estoy claro. editando mis libros y de momento hay algún dato que ya no me acordaba y que sí era fundamental y voy ya lo pongo en mi historia. O sea, ahorita ya estás en Entonces, autodidacta total, y, sí. recapturando la información y compartiendo la información, que es lo más importante. Así es, así. Y leyendo, por supuesto. De Muy ahí bien. también saco mucha información, libros de arqueología, libros de historia. También ahorita ya los había leído otra vez, porque estoy viendo sobre Teotihuacán ahorita y hay que repasar todo. Ah, porque además hay que decirlo antes de que se nos vayan, que tienes completamente sustento histórico, arqueológico, Arqueológico, y así es. todas tus obras están documentadas. Así es, de hecho hasta atrás, en las versiones de grandes, en el de niños no, porque no cabe, pero en la de Claro. grandes, pues sí viene, y para que le interese un niño, ¿no? Pero al Ah, de la grandes, bibliografía. sí viene aquí la Muy bien, bibliografía de muy apoyo, ¿no? De bien. los expertos. Sí, 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 completamente sustentado. Obviamente llegan y me preguntan a veces, oye, ¿y lo que viene aquí es real?
Bueno, pues de entrada es una saga fantástica, ¿no? Eso. ¿Quién es? Pero bueno, aún así, sí, una fusión, 50% arqueología e historia y el 50% sí es ficción. Y si tienes la curiosidad, ya vas a la bibliografía y puedes consultar aún más las Es fuentes. un gancho para la gente, público estándar, que ya después ellos por su cuenta vayan Pues a sí, investigar de eso se más. trata. Exactamente, es un aperitivo. Es, Esto es un aperitivo. qué bella forma de cerrar, es un aperitivo. Ujú. Me encanta, te felicito, te agradezco el tiempo, la disposición, la energía que tienes, que además creo que es el éxito totalmente si tú lo haces con amor, con pasión y con toda Sí, estas ganas de crecer, sin duda vas a llegar a muchos corazones, a mucha así gente y es. seguirás creciendo. Así es, y la forma más, bueno, la forma para mí de honrar a los ancestros, a los beligerantes ancestros prehispánicos, es desde luego, uno, aprender sobre ellos. Y dos, la actividad física. Muy importante el ejercicio te vuelve más inteligente. Así como la lectura te ayuda también a ir creciendo y a hacerte más inteligente en otras cuestiones. No puedes andar por el mundo haciendo mucho ejercicio y sin poner a trabajar tu Al cerebro, cerebro. porque te vuelves un, ¿sí? Sí, Sí, ustedes me sí, entienden, sí. ¿no? Un macaco. Pero bueno, aquí igual, o sea, no puedes porque leo, como soy muy intelectual, pues ya no tengo que hacer ejercicio, ¿no? Las dos son elementales, alimento cuerpo, mente y espíritu. Punto. Bravo, bravo de Punto. verdad. Te agradezco Así que no mucho. los descuiden. Muy bien, Sí, aparte para todos los jóvenes que nos están oyendo y los no tan jóvenes, ese es un gran mensaje. Todos deberíamos recordar de vez en cuando que la educación y la salud es integral. así es, así es. Pues Hijo, muchas gracias. muchas gracias a Así tienes ustedes. algo más que decir, no te quiero cortar porque yo me sigo, yo me sigo. Sí, el deleite del espíritu, ¿no? Por ejemplo, con que practicando tocar un instrumento, la pintura, Eso, leyendo, o sea, algo que despierte tu sensibilidad. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad no solo es estética, no solo es para ti, sino que esto también te permite no olvidarte de los problemas de la comunidad, no desentenderte de los problemas de la comunidad. claro. ¿Sí? No puedes cerrarte de ojos, decir, esto no es mi problema, yo estoy bien en mi torre de marfil, que el mundo se caiga. Entonces también a eso te ayuda el alimentar el alma. Y bueno, una gran forma de alimentar el alma pues es por supuesto leyendo, Bravo. ¿no? Ahora sí, es un Ahora sí. placer de verdad escucharte. Yo podría seguirme de verdad, pero por el momento tenemos que terminar, Claro que sí. despedirnos. Ya saben dónde encontrarle, ya saben dónde encontrar estos libros que sin duda van a conectar con ustedes, no me queda duda, y van a poder disfrutar desde otro lugar nuestra historia. Así que ha Perfecto. sido un placer y pues nada, nos vemos para la próxima. Claro que sí.